¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el diputado Marcelo Nassif. Vamos a conversar sobre dos temas, entre otros, que tiene que ver primero con la modificación de la ley de inversiones en la legislatura y después el tema del proyecto de resolución sobre extinción de dominio, una iniciativa del diputado Tejerina y del propio Marcelo Nassif. Por eso es que lo he convocado para que me cuente cuál es su visión respecto a este tema. Pero antes que nada quería hacer algunas consideraciones respecto del momento que estamos viviendo. Yo creo que detrás de una crisis siempre hay una oportunidad. La oportunidad en este caso en la provincia es ensayar, me parece a mí, una nueva forma de gobernar con nuevos modelos de diálogo. Se necesita una nueva lógica, donde estar de acuerdo sea un ejercicio de apertura, de sensatez, dejando atrás las mezquindades. Hay que terminar con la obsesión por las diferencias, sino, por el contrario, recrear la búsqueda de lo que nos une realmente. Las diferencias aparecen como un hecho menor frente a la coincidencia de que necesitamos construir una provincia mejor para todos. Y si no, copiemos el ejemplo de países cercanos, como puede ser Chile, en donde un día la dirigencia, después de la pesadilla del régimen de Pinochet, entendió que había que dejar las diferencias de lado para avanzar en las coincidencias. Y créanme que las coincidencias fueron como los cimientos del gran acuerdo. Luego fueron por las diferencias, pero ojo, ya estaban las bases plantadas, de manera tal que hubo una enorme simplificación de las cuestiones. Y esto explica la previsibilidad que tiene Chile, por ejemplo, y otros países. Que, insisto, ejemplos que deberíamos copiar. Estamos viendo que el gobierno de Morales, me parece a mí, es una impresión que tengo, hay algunas prácticas heredadas del kirchnerismo. El paso del kirchnerismo fue muy fuerte y la influencia sobre la política también. Nadie del gobierno del señor Morales se atreve hoy a contradecir al gobernador. Y esta es una característica propia del régimen kirchnerista. ¿Quién se animaba a contradecir a Néstor o a Cristina? Nadie. Y esto, creo yo, estamos viendo algunos síntomas, me parece a mí, sobre lo que está sucediendo. El elenco de aplaudidores es lo peor que le puede pasar a este gobierno o a cualquier gobierno. Hoy asistimos a una, me parece a mí, gestión que a casi 3 años me parece que le faltan algunas cosas. ¿Hay un responsable? Sí, hay un responsable, es el propio gobernador Morales. Pero hay que reconocer que el elenco, como le decía, de aplaudidores optaron por quedarse callados antes de proponer con valentía las correcciones que hacen falta hoy para enderezar el rumbo. El Jujuy que se viene solo, me parece, es viable en el marco de una política de acuerdos. Pero para eso se necesita un gobernador con coraje. Como Alfonsín, en 1983, que tuvo una mirada amplia. Y Morales, naturalmente, debe conocer parte de la historia. Ahora, obviamente, Morales no es Alfonsín. No muestra aún hasta ahora una mirada amplia. ¿Y por qué digo eso? Porque a esta altura del partido, como lo comentaba ayer en mi columna, el gobernador tiene que pensar en convocar a todos los sectores. Por aquello del escudo de contención del que le hablaba ayer, ¿se acuerda? Esa muralla que necesita construir la provincia para atenuar el impacto de la crisis. Esto no va a poder hacerlo ni Morales ni Sadir solos. Acá, me parece a mí, se requiere el esfuerzo de todos. Entonces, en este sentido, me parece a mí que la falta de un gesto de renunciamiento individual para procurar el objetivo común es lo que le está faltando al gobernador. ¿Sí? El gobernador quiere ir él solo por todo.
¿no? Ayer hablábamos del bronce, ¿sí? El bronce lo va a obtener el gobernador Morales, si es que lo está buscando, si abre el juego, porque va a tener la grandeza de convocar a todos para que cada uno, con responsabilidad, arrime una idea para ver cómo entre todos se amortigua la crisis que recién está desembarcando en la provincia de Jujuy. Ayer el tema del Fondo Solidario de la soja fue un primer impacto. Fue un primer impacto. Usted me pregunta a mí, ¿y el gobernador habló con los intendentes que van a ser los más perjudicados? Y mire, no, hasta ahora no. Espero que se lo comente al presidente, que viene mañana. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Pero digo, es un tiempo en el que el gobierno de la provincia de Jujuy debe convocar a todos los sectores. Y esto no es ceder poder, por el contrario, esto lo hace grande al gobernador. Pero está en otra postura, al menos por ahora. Veremos qué es lo que ocurre. Si el gobernador decide tener un gesto de renunciamiento individual para procurar un objetivo común, me parece que va a ser una decisión muy acertada. Veremos qué pasa. En un minuto vuelvo y hablo con el diputado Marcelo Nasif. Gracias, señor director. El diputado Marcelo Nasif con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Un anda? gusto. El gusto es mío. Bueno, ¿cómo está viendo el momento que estamos viviendo? Un momento difícil. Recurrentemente los argentinos, cíclicamente, nos pasan cosas. Escuchaba el editorial, en algunas cosas las comparto y en otras tengo alguna mirada distinta. Comparto de que tras las crisis se generan nuevas oportunidades y la oportunidad en la política y en el marco de lo que es la democracia, el camino es el diálogo, sin lugar a dudas. No hay otra manera de reconstruir los vínculos si no es hablando. Las fuerzas políticas o quienes pueden tener algunas representaciones parlamentarias que de alguna manera reflejan el espacio político y la representación cuantitativa también. Yo creo que el gobernador, un hombre muy trabajador, muy responsable, muy comprometido, como pocos, como hacía muchísimos años no se veía un hombre de ese compromiso de trabajo, que sin buscar y sin poner para golpe delantero su pertenencia política, y entendiendo esto de los mensajes de la unidad, creo que es oportuno recordarte, Alejandro, nosotros se conformó un frente político, el Frente Cambia Jujuy, que ya hubo un primer paso tendiente a ir generando un diálogo, una apertura que tuvimos y que esto permanece en este momento. Entonces, no es que no se hable con nadie, se hablaron con muchos. Yo soy un hombre, un referente del peronismo renovador, que hemos formado y formamos parte del Frente Cambia Jujuy, que en la figura del gobernador conduce los destinos de la provincia, y nosotros ocupamos un lugar en la legislatura, donde en la pluralidad del pensamiento también hay funcionarios que no son todos radicales, hay funcionarios peronistas, de otras expresiones, socialistas, de líder, bueno, porque así se ha entendido que la política debía desarrollarse, o sea que hubo un diálogo previo frente a una crisis de la que hoy es continuidad tal vez de aquellas cuestiones de las que veníamos ya padeciendo en el final de la etapa del anterior gobierno de Fellner y compañía. Entonces, ya nos sentamos a una mesa, ya acordamos cosas a hacer y empezamos a trabajar. Sobre todo en las espaldas del gobernador se empezó a hacer una serie de cosas. Se lograron cosas de un valor inestimable, porque se había naturalizado tanto la corrupción, la violencia, todo ese tipo de cosas, que nos parecía mentira vivir en paz y que a la Plaza Belgrano le veamos que el pasto era verde, no marrón,
producto de tantos asentamientos que había, de tantas tomas de plazas y toda esta forma tan brutal de la que hemos vivido y que nos habíamos acostumbrado. Hoy hay un Jujuy que empieza. No hay que perder de vista también desde dónde venimos los jujeños. Si la brutalidad y el avasallamiento y el abuso de los derechos individuales y colectivos, y algunas cosas buenas que también se han hecho desde ya, que hizo el kirchnerismo, pero todo aquello carente de ética y moral y valores le quita valor a todo lo otro. Porque cuando un gobierno, así como vemos hoy, tras estos cuadernos reveladores de tantas cosas, que ya sabíamos todo, olfateamos, estamos en el ambiente, en el aire, distintas informaciones hoy se empiezan a confirmar. Esto era lo que había pasado en la Argentina hasta 2015. Y en la provincia, Jujuy fue uno de los emblemas más notables, porque aquí es donde tenía casi un símbolo de esa mezcla de corrupción y de violencia en la figura de Milagro Sala. Por eso está la causa de los pibes villeros, por eso está la mega causa, donde también está, que es otra causa, donde también está Milagro Sala y el ex gobernador Fellner y otros más, que muchos de ellos también deberían estar, como yo lo digo varias veces, que está bien que Milagro Sala esté presa por todo lo que hizo, pero lo que es injusto es que solamente esté ella en esa condición. Debería estar acompañado por muchos de los que están en la mega causa. Digo, y de los otros pibes villeros, que es otra causa. Entonces, Jujuy venía de ese lugar. Se empezaron a hacer una serie de cosas, empezar a devolvernos el respeto a las instituciones, porque las instituciones ya carecían de valor. Los funcionarios, en la figura del último gobernador. Claro, cuando uno entra en la complicidad de la corrupción, el respeto es el que sale por la puerta, porque entraron los abusos por la ventana o por la puerta, no sé por dónde, pero todas estas cosas se fueron. Entonces, en este marco de complicidades concurrentes, ahí es donde terminó Jujuy. A eso se contrapuso en el liderazgo de Gerardo Morales como fuerza mayoritaria del radicalismo, a la que sumamos otras expresiones de la política local. Y ya ves que las elecciones tuvieron, prácticamente era un Boca River, donde triunfó, o donde triunfamos aquellos que apostamos a un cambio en la provincia y constituimos un frente que se llamó precisamente Cambio Jujuy. Pero eso diputado, está claro, ha sido un frente electoral. Un frente electoral. ¿No? Eso hasta ahí está claro. Lo que yo advierto, por lo menos esta es mi impresión personal, que en el momento que vive la provincia, o por el contexto nacional, el gobernador tiene que ampliar y llamar a un Consejo Económico Social, como pasó en el gobierno de Ricardo de Aparici o en el gobierno, en la gestión del ministro, del gobernador Barrio Nuevo, que el ministro de Cavadini, ¿se acuerda? Sí. Bueno, que se invitó a una suerte de mesa ampliada, ¿no? La iglesia, los empresarios, ¿sí? Sí. Los diputados nacionales, los senadores, por el momento que vive la Argentina. Parece que el gobernador quiere él ponerse solo o en soledad al frente de la crisis. Yo no sé si esto es un acierto o es un error. Bueno, yo no sé si es tan así que no se quiere hablar, porque a veces para hablar hacen falta dos. Sí. Y cuando hay uno que no escucha, el diálogo es imposible. Yo creo que los hombres somos lo que hacemos y un gobernador gobierna con sus acciones. Y sus acciones que las dispersa y en ese recorrer el territorio, e inclusive traspolar las propias fronteras nacionales para buscar inversiones en otras latitudes, para mostrarle que hay un Jujuy distinto que al que tenían registro no solamente los argentinos, sino hoy con la modernidad y todo esto, uno se entera de lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Bueno, en cualquier lugar del mundo, todo el mundo sabía cómo vivíamos los jujeños hasta 2015 y esa es la imagen que queda. Mientras uno no le cambia la foto, uno permanece en el imaginario colectivo y en el pensamiento, que es lo que uno vio. A mí la última foto, hoy, ¿cuál es la foto que tenemos de uno de los lugares que son violados los derechos humanos y lastimados todos? Siria, por ejemplo. Hoy nosotros vemos, hasta que no nos muestren una Siria verde, distinta, en paz, ¿quién va de vacaciones? Nadie la visita. Bueno, esos son procesos. Ese proceso de reconvertir en el pensamiento y a la mirada de otros lugares se consiguieron. Viajó el gobernador a China para mostrarle a los chinos, y en ese recorrido,
donde se visitaron otros lugares, que hay un Jujuy que tiene las puertas abiertas y que busca integrar gente. Consiguió recursos de los chinos. Hay que sacarle plata a los chinos. Alguna habilidad tendrán Morales y poder mostrarles de cuál es la capacidad a partir de esta planta fotovoltaica que se está construyendo en Cauchari, que nosotros vamos a subirnos al sistema interconectado, vamos a ser proveedores de energía. Parece como que el sol hubiera aparecido hoy. El sol está hace miles de años, pero hubo una voluntad política y de quienes formamos y acompañamos este proceso que se puso en marcha todo esto. Entonces, se están haciendo cosas. Lo que pasa también, Alejandro, no hay tanta gente con la que uno puede hablar de los proyectos, porque parece que ha habido un achatamiento en los últimos años, casi de resignación colectiva, que lo único que se hacía era lo que se podía hacer del Estado, la capacidad privada estaba desaparecida prácticamente, a tal punto que vemos que nosotros no tenemos grandes empresas, grandes emprendimientos industriales. Heredamos un ingenio de la esperanza quebradísimo por los desaciertos de quienes eran sus propietarios, donde hay prácticamente una sola empresa grande que es Ledesma, y todo lo demás son emprendimientos menores, y algunas empresas que trabajaban al amparo de la obra pública, bueno, yo porque en algunos casos. Venimos de un modelo cerrado, ¿no? De Claro. la oscuridad de Fellner, ¿no? Bueno. Pues ahora, por el contrario, ahora el gobernador tiene que convocar, Claro, bueno. escuchar a los empresarios, Pero- no una vez, sino siempre. Usted, mire, fíjese, en Córdoba gobierna un señor de la misma ideología suya. Sí, sí. Cuando lanzó el programa Primer Paso para los pibes, para los jóvenes, y ahora lanzó el programa para los jóvenes profesionales, tuvo que tener el acuerdo de más de 30 cámaras. ¿Está bien? ¿Y esto qué significa? Significa el diálogo, la convocatoria. Digo, copiar no es malo. Pero si a veces uno de copiar las cosas inteligentes se ahorra los errores que el otro comete, porque el prueba de errores siempre está. Naturalmente. Ahora digo, siguiendo en este razonamiento, Sí. Córdoba no es Jujuy. Está bien. Si nosotros hubiéramos sido como los cordobeses, aquí no hubiera habido una Milagro Sala, ni mucho menos un Fellner. No hubieran existido toda esta playa de personajes oscuros que se apropiaron y empobrecieron a la provincia. Esto no hubiera pasado en otro lugar, nos pasó aquí. Este es el componente humano que tenemos en Jujuy. A veces nosotros queremos ser como los japoneses, pero dormimos con todo respeto como los santiagueños. Y todo el mundo habla del milagro japonés, el milagro alemán. ¿Saben qué hacen los alemanes y los japoneses aparte de tener un puñado de tipos que trabajan, que piensan? Los músculos, esos edificios, esas carreteras que quedaron destrozadas después de la guerra, las construyeron el músculo alemán, el músculo japonés, hicieron toda esta maravilla y se ubicaron. ¿Qué quiere decir con esto, querido amigo? Que el componente más importante en cualquier lugar del mundo es su gente, es su pueblo, el valor que ellos le asignan al lugar donde uno vive. Jujuy es uno de los lugares que no tiene una característica muy patriótica y nosotros lo vemos a diario y en la legislatura hasta lo padecemos. ¿Por qué digo esto? Hay sectores de la izquierda que ni cantan el himno ni respetan la bandera, pero curiosamente están en el amparo y dentro del sistema democrático que les permite acceder, y al otro día niegan todo y rompen las cosas cuando una elección no les gusta, como el del tema del aborto, salieron a destrozarla a la ciudad. Esa intolerancia. Está muy bien. Le hago una consulta. ¿Usted es autor con Tejerina del proyecto? No. ¿Cómo es? Nosotros, él por un lado, Sí. presentó un proyecto con sus pares radicales, Sí. y yo presenté otro proyecto de similares características referido al proyecto de la extensión de dominio y la repatriación de bienes, Sí. que no es una legislación nuestra, era un proyecto de resolución para que, y bueno, concurrentemente los dos defendimos la misma posición que era idéntica, referido para que se pronunciara la Cámara. Ayer fue justamente el debate en el recinto que lo dimos, para que nos pronunciáramos los legisladores de Jujuy como representantes del pueblo, entendido así, para que le hiciéramos conocer al Senado de la voluntad mayoritaria de los legisladores. Esperábamos que fuera por unanimidad, lamentablemente no fue, por eso hay cosas que me extrañan y me llaman la atención. Por eso a veces cuando uno quiere hablar, cuesta mucho hablar con algunos que no quieren escuchar.
Entonces, o con algunos que no deben escuchar. Entonces, un tema tan sensible como esto, uno cree que va a haber unanimidad de pensamiento, porque la ley de extensión de dominio y repatriación de bienes tiende a que se recupere lo que se robaron en los actos de corrupción, sobre todo. Básicamente apunta a eso, que el Senado, dicho sea de paso, ayer no entraron a darle la posibilidad del allanamiento a Cristina Kirchner, y de paso evitaron votar el tema de la ley de extensión de dominio, que es el Senado que falta la segunda parte, porque en la Cámara de Diputados de la Nación ya votó. Sí, claro. Y lo mandó. Está bien. Y se tiene que tratar. Y ojalá que lo traten y no lo modifiquen en ningún sentido, porque están buscando algunos pícaros hacer un proyecto livianito de extensión de dominio para que recupere lo que se robe del 2030 en adelante. Sí, claro, ¿no? es una Nosotros chicana. queremos, claro, eso es lo que anda haciendo Es Pichetto lamentable. con algunos otros pícaros. Entonces, ¿nosotros qué queremos decirle? Que lo traten y que lo aprueben de la manera que vino de diputado, más o menos, o algo similar, que no pierdas, no se denaturalice su objeto y su esencia. Está muy bien. Sobre eso votamos ayer, pero algunos no votaron todos. Está muy bien. Me quedan 2 minutos, quiero aquí una impresión respecto de las comparaciones, lo que está haciendo el juez Bonadío y el fiscal Stornelli respecto de la corrupción de los cuadernos o los cuadernos de la corrupción, la celeridad con la que están actuando. ¿Tiene nivel de comparación con lo que está pasando en la provincia de Jujuy? No. Que vamos y venimos con Milagro Sala todo el tiempo. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Bueno, Esto es una vergüenza. total. ¿Usted cómo lo ve? De la misma manera. La justicia lenta no es justicia. Yo creo que de verdad, y lo dije a propósito, no en la sesión de ayer, sino la semana pasada, que veía con alegría de alguna manera el despertar de la justicia federal, y dije que el ataque de decencia que les dio dure para toda la vida y que sea rápido y que se generen los contagios provinciales para que esto suceda. Porque la justicia federal también tenía una mora enorme. Los juicios de corrupción de vudú están denunciados hace más de 10 años. Y recién ahora, yo decía la alegría porque pusieron preso a un delincuente como vudú, porque se quiso robar hasta la máquina de ese dinero. Pero tampoco es justo que sea el único que esté ahí, porque para hacer todo esto hacen falta muchos más, que son los que están. Bueno, la justicia nacional aceleró. Espero que esto se imite para que esto que viene tan demorado en Jujuy cobre la velocidad que se merece, porque por ahí... ¿Usted es optimista respecto de esto? La verdad. Yo quiero ser optimista y le voy a decir una cosa, porque yo no renuncio ni a la fe ni al optimismo jamás, responde a mi naturaleza. Cuando apareció lo de vudú, jamás creíamos que a un vicepresidente de la Nación lo iban a condenar a 5 años y 10 meses de prisión. Eso nomás ya fue una alerta. Y cuando, consecuentemente, después empezaron a aparecer, tras la aparición de los cuadernos, los arrepentidos, los otros componentes de este tango, que por lo menos hacían falta 2, porque estaban ya los funcionarios corruptos, faltaba la otra corruptela, que era la de los empresarios, claro, que hicieron posible todo esto. Acá no ha pasado esto, usted que tiene años en la política. Y es posible que haya pasado lo a lo mismo largo aquí. de todos estos años. Y es posible que haya pasado lo mismo aquí, que debería investigarse todo esto. Y aquí, pero aquí un poco lo han derivado más hacia el trabajo con las organizaciones sociales. Sí, claro. Por eso no tanto, es como que hubieran cumplido el rol de las No, empresas. hay que salvar la política. Hay que salvar la política. Alguien lo dijo. Y yo estoy totalmente de acuerdo y digo... Digo, hay que salvar la política, por eso no avanzan con el caso Fellner. Bueno, y yo soy de los que La señora sostengo... Sala no viene del palo de la política. Sí, ¿no? viene. No, tiene un origen ahí, pero se asoció con la política para hacer todo eso esto. es otra cosa. Va. En el componente, y desde la política se hicieron todos estos abusos. Entonces, claro que hay que salvar a la política. Alejandro, si no salvamos la política, esto se pierde. La política es la única herramienta, la única forma que tras un diálogo Marcelo, nos puede unir a los argentinos. Está muy bien, pero con políticos decentes. Salvar la política no es tapar a Fellner. No, hay que salvar la política y que vayan presos todos los que tengan que ir, sea del palo y del color, porque hay una cosa muy clarita, por lo menos a mí me queda. El que robó carece de ideología. Y si usted metió la mano en la lata, perdió la ideología, la identidad y se convirtió en un vulgar ladrón cuyo destino debe ser la cárcel, debe ser, porque si desde los lugares, hablamos de vudú, hablamos de Cristina, con todas las cosas que están apareciendo,
con Kirchner, con todo, debido a toda esa banda que asoló el país. Si ellos, que debían dar el mejor de los ejemplos, dieron el peor de los ejemplos, no son sancionados, la gente no vuelve a creer en nada. Y la justicia es la gran responsable de corregir los vicios de aquellos ajusticiables. Entonces, ellos son los que tienen que ponerle el cascabel al gato, y está bien que así sea. ¿Cómo usted cree que tan distinta será la justicia en otro lugar del mundo? No, señor. Cuando uno va, los mismos que aquí andamos en los autos a 1000 por hora, en Chile ya bajamos la velocidad, respetamos el semáforo, dejamos pasar. Somos los mismos. Tenemos, porque allá las malas conductas se sancionan. Aquí parece que se premian y todo queda en el todo por 2 pesos. No, mi amigo. Y debe ser la política la que salve a la propia política. Debe ser la política la que se autodepure para que vuelva a despertar la esperanza de la gente, y también porque la justicia también se asociaron muchos de ellos, Ollarvide entre ellos, por ejemplo, con la política y los políticos de turno para hacer todo lo que en el país pasó. Y aquí tampoco debe haber sido tan ajeno en Jujuy. Gracias por venir. No, gracias a usted. Muy amable. El diputado Marcelo Nassif con nosotros. Chau.